Muy buenas noches, distinguidos televidentes y amigos al programa Perspectiva. Teníamos casi un año sin vernos en estos medios de comunicación, pero bueno, estamos nuevamente en sintonía. Tal como ha sido anunciado a través de nuestro canal Telesol y en los medios de producción masiva de las redes, el invitado para la noche de hoy en Perspectiva es el doctor Eduardo Fernández, una persona que ha sido parte de la historia de la segunda parte del siglo XX y de la primera parte del siglo XXI, con quien me siento muy identificado dentro de su nivel académico, de su historia y más que todo su altura de reserva moral que tanta falta necesitamos nosotros en Venezuela. Cuando se hizo la promoción del programa de televisión, el título que coloqué fue Venezuela, presente y futuro, el país de todos. Y de manera deliberada no puse el tema del pasado, porque desgraciadamente la temática digital de hoy en día hace que la gente deseche el pasado, que nuestros jóvenes, cuando tienen acceso a las redes, sencillamente toda información que pase de 3 o 4 segundos es desechada. Y todo país, toda sociedad que no recuerde su historia está condenada a repetirla. Sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida al doctor Fernández y como lo dije hace un momento, es para mí un honor y para Telesol y para los televidentes que usted nos comparta un rato de su tiempo bastante apremiante aquí en la ciudad de Cumaná. Muchas gracias, don Osvaldo, muy complacido de estar en este programa que tiene tanta audiencia y tan buena fama y que ha tenido tantos protagonistas de primera línea en la vida nacional. De modo que agradecido por la invitación y muy dispuesto a pasar un rato de conversación constructivo. Un buen conversatorio. Toqué el pasado. Con su permiso y su venia, voy a utilizar el primer segmento del programa para hablar del pasado. Y después vamos desarrollando todos los temas que queremos hacerlo. Dicho de paso, estimados televidentes, el doctor Fernández tuve el honor de conocerlo hace 10 minutos. Este programa no tiene ningún guión, este programa no tiene ningún tipo de protocolo, sino que va a ser totalmente espontáneo. Además, se está transmitiendo en vivo a través de streaming, a través del canal de Intercable, y pueden hacer las consideraciones que consideren pertinentes a través del teléfono que va a salir en pantalla, que es el 0414-840-788, y el teléfono, el mismo también para ambas partes, para mensajería de texto y WhatsApp. Hablamos de historia. Tengo en mi poder, pensando esta mañana cómo iniciaba el programa de televisión, mi papá me regaló hace muchos años, si cámaras puede enfocar, por favor. Un fuerte. De plata. Hombre, qué bueno. Un fuerte de plata. Después veremos las características del fuerte de plata, que para mí tiene un significado bastante histórico, porque este fuerte de plata fue acuñado en el año 35. ¿Qué le parece? Un fuerte de plata, caramba. Del año 35. Desapareció el fuerte, como desapareció la locha y el medio y el real. ¿De acuerdo? Unas monedas, pero este es un fuerte cuando todavía Venezuela se llamaba Estados Unidos de Venezuela. Estado de Venezuela. Cuando Pérez Jiménez le cambió el nombre a República de Venezuela. Y ahora se le cambió el nombre otra vez para República Bolivariana de Venezuela. De Venezuela. Pero hay algo importante aquí, que es el año 1935. Era el año donde murió Gómez. ¿Y qué pasó después que muere Gómez? Empezó a ponerse de manifiesto algo que ha sido una constante en la historia de Venezuela. Los venezolanos siempre hemos querido vivir en democracia, pero lamentablemente la democracia ha sido muy esquiva. Han prevalecido los regímenes autoritarios. Cuando uno examina la historia, durante la independencia hubo tropas venezolanas bajo el mando de José Tomás Boves, que peleaban contra otros venezolanos, porque los soldados de Boves no eran españoles, eran venezolanos. Una vez que Boves muere en Urica, en la batalla de Urica,
aparece un caudillo venezolano llamado José Antonio Páez. Y Páez asume el liderazgo de esas mismas tropas, de las tropas que pelearon con Gómez, pero las convierte en un ejército a favor de la independencia. Páez ejerce una hegemonía muy larga, muy prolongada en el tiempo. Fue presidente 2 veces y finalmente una tercera vez fue dictador, que fue cuando la Guerra Federal y el fin. Precursor de la Cociata. Así, y bueno, en su momento participó en el movimiento de la Cociata, que es cuando empieza el periodo de las repúblicas pequeñas y se olvida el sueño de la grandeza, que era el sueño de Bolívar, de Colombia como un país muy grande, ¿no? Pero después de Páez entonces vienen los Monagas, especialmente José Tadeo, que fue el más importante de ellos. Después de Monagas vino el general Guzmán Blanco, que por lo menos era doctor y general. Además, alegaba mucho de ser académico. Incluso creó la Academia de la Lengua y fue el primer presidente de la Academia y además un orador que habló 2 o 3 horas en la inauguración de la Academia. Pero un caudillo también. Después vino Joaquín Crespo, que también fue un caudillo importante hacia finales del siglo XIX. Después apareció Cipriano Castro con la invasión. El compadre de Juan Vicente. Claro, lo que llamaban la invasión de los andinos, que fue reemplazado de una manera muy astuta por su compadre Juan Vicente Gómez, que gobernó durante 27 años. Y esta moneda, este fuerte de plata, es del año en que murió Gómez. Gómez murió en diciembre de 1935, el 17 de diciembre, la misma fecha en la que murió el Libertador. Gómez había nacido un 24 de junio, que era el de julio, coincidía con el aniversario del nacimiento de Bolívar. Pero hay una frase que es muy conocida en la historia de Venezuela, que dijo uno de los mejores ensayistas que ha tenido Venezuela, que fue Mariano Picón Salas, que dijo: Venezuela tuvo que esperar hasta 1935 para entrar en el siglo XX. Lo que quería decir era, hubo que esperar que se muriera Gómez para llegar al siglo XX, salir del 19 y entrar al 20. Yo a veces me pregunto cuánto tiempo más vamos a esperar para entrar en el siglo XXI, porque evidentemente que como que hemos retrocedido de nuevo al siglo XIX. Sí, justamente pienso hacer un ensayo con las monedas. Numismática. Sí, porque ahora tiene otra moneda del año 87. Oye, pero qué diferente. 87. ¿Qué pasó en Venezuela del 35 al 87? Muchas cosas pasaron. Hubo la riqueza petrolera y se impuso el sistema, el régimen del rentismo petrolero. Pero hay uno también importante. Cerramos un capítulo en el 58 y arranca la democracia en el 60-61. Y cerramos un capítulo en el 45. Porque después de la muerte de Gómez vienen 2 presidentes que venían del... Que fueron transición y fueron buenos. Eleazar López Contreras y Medina Angarita. Medina Angarita es derrocado por un golpe militar con la participación de Acción Democrática. Y de un grupo mínimo de Acción Democrática, porque eran muy poquitos los dirigentes de Acción Democrática que sabían que Acción Democrática estaba involucrado en el golpe. Incluso Octavio Lepaz era dirigente estudiantil de Acción Democrática en la Universidad Central de Venezuela y movilizó a los estudiantes para defender al gobierno de Medina, porque Lepaz creía que el golpe lo estaba dando López Contreras, porque había en ese momento el conflicto entre Medina y López. Medina había sido llevado a la presidencia por López, pero después había reaccionado y le había dicho: general, yo no creo que usted debe volver a la presidencia, porque además Medina sentía que su figura histórica iba a quedar muy disminuida, porque Medina iba a aparecer como un instrumento del general López para guardarle la silla durante un periodo constitucional y devolvérsela al final. Pero existió un aspecto de transitoriedad, una transitoriedad entre el fallecimiento del general Juan Vicente Gómez, donde se cierra prácticamente una etapa. Eleazar López Contreras le cede el mando por votación a Medina Angarita. Medina Angarita se le debe reconocer muchísimo aquí en el estado Sucre, porque
grandes de las obras de infraestructura que se han ejecutado en este estado en los últimos 100 años, casi 100 años. Se lo agradecemos a Medina Angarita, el aeropuerto que usted tuvo la oportunidad de venir muchas veces, hasta que nuestro amigo Rafael Álvarez Marual, aquí presente, inauguró el aeropuerto nuevo, lo hizo Medina Angarita. ¿Qué le parece? Yo llegué muchas veces a ese aeropuerto. El cuerpo de bomberos lo hizo Medina Angarita, la comandancia de bomberos lo hizo Medina Angarita, el hospital de Cumaná, que después por gracia y obra divina santo lo destruyeron y hicieron un centro comercial, lo hizo Medina Angarita. El barrio Sucre lo hizo Medina Angarita, el colegio Eliseo Sucre lo hizo Medina Angarita. Puerto de Sucre fue remodelado con Medina Angarita, todo en función a unos acontecimientos muy puntuales como fue el terremoto del año 29 y el huracán del 31, que acabó con lo que hizo el terremoto, y para conmemorar los 150 aniversario del nacimiento del natalicio Antonio José de Sucre se hizo una serie de obras de infraestructura aquí en el estado de Sucre que todavía prevalecen, porque dicho sea de paso, el sistema de acueducto todavía es del año 45. Caramba. Y Medina Angarita debería tener un reconocimiento, algo especial. Yo creo que deberían hacerle por lo menos un monumento, una estatua. Es increíble, ¿no? Pero esas obras que yo acabo de citar están a la vista de todos aquí en Cumaná. Claro. Pero fíjese este detalle. Cuando yo le entrego este fuerte del año 87, usted es una persona que hace 50 años y aspira a la presidencia de la República. Eso fue un año antes de las elecciones del 88. ¿Verdad? Curioso, señor. Increíble, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer un juego con las monedas y la historia que representa los años en que fueron acuñadas las monedas? Me está diciendo mi productor que vamos a cumplir las pautas comerciales, aunque creo que vamos a tener un poquito más de extensión desde el punto de vista del programa. A su regreso, comentamos. Hablamos la transición a la democracia y en el año 87, cuando usted se está preparando para ser candidato presidencial, ¿qué pasa a posteriori? Cumplimos las pautas comerciales, recuerden que el programa es en vivo y regresamos en breve. Retomamos el programa Perspectiva, una edición especial con nuestro invitado, el doctor Eduardo Fernández, y vamos a continuar con el tema rápido, porque se nos va el tiempo con mucha celeridad sobre el tema histórico, ¿no? Hablamos del año 35, acompañando una moneda de plata de un fuerte del año 35, un año que ya el doctor Fernández explicó ampliamente los cambios que ocurrieron. Posteriormente tenemos un fuerte acuñado en 1987, un año antes de las elecciones del 88, donde el doctor Fernández participó como candidato presidencial por Copey, quedó de segundo con el 40% de los votos. 1987 en adelante. ¿Cómo cambia el perfil de Venezuela, las cosas que ocurrieron, el tema del Caracazo, el tema de los golpes de Estado? ¿Fue combustión espontánea o ocurrió verdaderamente una logística para que eso pasara, según su criterio? El 5 de julio de 1987, el año del fuerte. El 5 de julio de 1987 yo hice un discurso con motivo del Día Nacional de Venezuela en el Congreso, en sesión conjunta de las dos cámaras, con transmisión de radio y televisión. Y ese discurso se conoció con el nombre de El pueblo está bravo. En ese discurso yo dije, los venezolanos tenemos derecho a sentirnos muy orgullosos de la democracia que tenemos. Pero algo anda funcionando mal porque yo advertí que el pueblo está bravo. Y que si no se hacen algunos cambios, aquí puede pasar cualquier cosa. Ese discurso está publicado y está en los registros del Congreso, etc. Ahí dije yo que la democracia había sido muy buena, pero que tenía 5 déficits. Y esos déficits explican lo que pasó después. ¿Cuáles eran esos 5 déficits? El primero dije, un déficit democrático, porque tenemos un régimen, un sistema demasiado centralista y demasiado estatista y demasiado partidocrático. Esto tiene que cambiar. Debe haber elección popular de los gobernadores, debe crearse la figura de los alcaldes. Felizmente esos cambios sí se hicieron, aunque después posteriormente ha retrocedido el esfuerzo descentralizador. Pero dije, tenemos ese déficit democrático. El segundo déficit es un déficit económico. Vivimos del petróleo, pero más nada que petróleo.
y Venezuela no ha logrado tener éxito en la diversificación de su economía. Tendríamos que tener otras fuentes de producción de divisas y de generación de empleo, porque el petróleo que nos ha dado tanto no es, por cierto, una industria muy empleadora, es más bien tecnológica, intensiva, y había mucha gente desempleada en Venezuela en ese momento. Yo dije, el tercer déficit es un déficit social. Este país, para mucha gente, es un país rico, y sin embargo más de la mitad de la población, dije yo entonces, está viviendo en situación de pobreza, de acuerdo con las estadísticas de las Naciones Unidas y del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, de modo que tenemos un déficit social, no hemos resuelto el tema de la pobreza. Agregué entonces que teníamos un déficit cultural. Nos habíamos acostumbrado a que el Estado resolvía los problemas de la gente, y dije entonces una frase que no es mía, sino que era de un gran intelectual venezolano, el doctor Arturo Uslar Pietri. Dije, los países que progresan son aquellos en los cuales los ciudadanos mantienen el Estado, y los países que no progresan son aquellos en los cuales el Estado mantiene a los ciudadanos. Y en Venezuela tenemos una cultura estatista, rentista, que debe ser superada. Y finalmente dije, el quinto déficit que tiene la democracia venezolana es el déficit ético, moral. El tema de la corrupción ya estaba muy presente y muy erosionante del prestigio de la democracia. Y presenté mi candidatura porque dije, yo quisiera contribuir como presidente de Venezuela a corregir y a superar estos déficits. La mayoría de los venezolanos prefirió repetir a dos presidentes del pasado, primero Carlos Andrés Pérez y luego el doctor Caldera, y lamento mucho que no se hicieran los cambios que yo estaba proponiendo que se hicieran. Yo me acuerdo que un punto central de mi propuesta era hacer de la educación la prioridad nacional, porque un país sin educación no puede progresar. Entonces asumió el presidente Pérez, pero vino el Caracazo. Ya antes había habido una señal de que el modelo estaba colapsando. Fue cuando el presidente Herrera Campins, en el llamado Viernes Negro, tuvo que devaluar por primera vez después de muchísimos años al bolívar, al signo monetario venezolano, y establecer un control de cambio. Esa era la señal financiera, que el sistema rentista petrolero no estaba funcionando. 82, 83. Bueno. Eso fue en el 83, comenzando el 83, febrero del 83. Después vino febrero del 89. Estaba apenas comenzando su gobierno el presidente Pérez, pero con el presidente Pérez hubo un fenómeno extraño, que es que la gente se sintió desconcertada, porque Pérez ofreció invitarnos para una fiesta, y su inauguración como presidente fue una gran fiesta, pero al cabo de unos días anunció un programa de austeridad que era todo lo contrario de una fiesta. ¿Usted considera que las políticas que se implementaron con un concepto neoliberal bastante fuerte se manejaron sin ver el costo social de esa implementación? Los tecnócratas que estaban en torno a Carlos Andrés Pérez calibraron las consecuencias de la dos fallas fundamentales. Primero, que no hubo suficiente información. Ese cambio tan radical que se intentó, que en gran medida era necesario y justificado, no se explicó suficientemente a la opinión pública. Y con todo respeto por la memoria del presidente Pérez, creo que no se explicó porque, entre otras cosas, ni siquiera el presidente Pérez lo tenía bien entendido. Sí, pues en ese caso quien tenía la voz cantante era Miguel Rodríguez. Miguel Rodríguez y Pedro Tinoco fueron los factores. Pero el tema que es la combustión espontánea. 1935 tenemos una población humilde, trabajadora humilde, con principios, calidad y valores. 1987 ya nos estábamos en la presencia de un segmento de la población que estaba marcando indicadores de pobreza extrema que en un lenguaje más sencillo podemos denominarlo marginalidad. Miseria. Y la marginalidad produce marginalidad.
En este lapso de tiempo del 35 al 60, al 60, 87, estamos hablando casi 30 años, la población venezolana empieza a tener una transformación en sus bases de convertirse en una sociedad humilde con escala y principio, donde la mujer que vendía arepas en el mercado o en la calle trabajaba para que los hijos fueran al colegio y fueran a la universidad y fueran doctores. La sociedad marginal detienen a los muchachos en la calle para llevar la comida a la casa a través de hechos delictuales. El tema de la marginalidad, pero esa marginalidad tampoco fue un proceso interno. Yo considero, y quisiera que usted me aclarara mi duda, el tema de la migración no selectiva que tuvo Venezuela en la década de los años 70, los años 80, donde nosotros prácticamente fuimos receptores de un volumen muy elevado de ciudadanos colombianos que fueron desplazados, siendo Colombia el país en el mundo que tiene el mayor índice de desplazados en su territorio. Esas posiciones de recibir a todos influyó en el cambio socioeconómico, psicosomático del venezolano, ya para el 87. Yo creo que sí, proletarizó, porque no fue una inmigración calificada. Nosotros tuvimos, por cierto, porque Venezuela fue por muchos años un país de inmigración, pero vino una inmigración europea. Europa estaba saliendo de la Segunda Guerra Mundial, había muchos conflictos y muchos europeos, gallegos, por ejemplo. Mi papá vino en esa época. Ya tú ves, y tú eres de papá español. Papá portugués, mamá española. Español. Vinieron muchos españoles que hicieron aportes, entre otras cosas. Menos mal que tu papá y tu mamá se vinieron y que tú eres venezolano. Además de español y de portugués, por el ius sanguinis. Ahora, vinieron gentes de Italia, vinieron gentes del Medio Oriente, vinieron gentes de todo el mundo y también de los países vecinos a Venezuela. Pero no hubo un esfuerzo para que la inmigración fuera calificada. Estamos hablando ya en los años 70, en los años 80, porque en los años 50, que fue la primera fuerte oleada de inmigración europea posguerra, los ciudadanos extranjeros que venían tenían que estar cualificados para venir a Venezuela. Tenían por lo menos un nivel cultural y un nivel educativo fundamental. Esa inmigración, primero fue López Contreras, el que promovió el inicio de la inmigración, y López Contreras además tuvo el buen juicio de recibir a aquellos emigrantes judíos que estaban escapándose del nacionalsocialismo y que ningún país del mundo los quería recibir para no entrar en conflictos con Alemania. Y el general López tuvo el coraje y el valor de decir: yo recibo a estos inmigrantes de origen judío. Y con el tema de la migración de esa época hubo integración. Efectivamente. Muy distinto a lo que ocurrió posteriormente. Ahora, el tema que yo quisiera aclarar rapidito en 2 minutos, ¿dónde estuvo la falla del año 60 ya para el año 90, 30 años, que Venezuela cambió de una forma tal que generó el caldo de cultivo, el elemento de base para todas las cosas que ocurrieron después de los 90? Yo creo que, por una parte, la inmigración que no tenía calificación, que no había una política inmigratoria, sino un desorden inmigratorio. Y por otra parte, la falta de educación. Se hizo un gran esfuerzo educativo, sin duda alguna que la democracia hizo un inmenso esfuerzo educativo. En 1958 Venezuela tenía 3 universidades y a lo largo de los 40 años se sembró el país de universidades. En 1958, cuando cayó la dictadura de Pérez Jiménez, la mayoría de las capitales de estado no tenían liceo. La gente tenía que viajar a Caracas para poder estudiar el bachillerato, para poder graduarse de bachiller. Durante los años de la democracia se sembró el país de institutos de educación media y de educación superior, pero no fue suficiente el esfuerzo educativo, porque además esta inmigración que no tenía calificación proletarizó en gran medida la población. El lumpenproletariat que hablaba Carlos Marx, y entonces no se hizo el suficiente esfuerzo educativo y el tema de la miseria explotó entonces en febrero de 1987 con el llamado Caracazo, que fue una señal de que la crisis no era solamente financiera,
que ya se había presentado en febrero de 1983, sino que era social también. Y después vinieron los golpes de Estado que revelaron que había una crisis militar y que había una crisis política. Y que en ese momento del golpe de Estado, usted cumplí mi una deber persona, como demócrata, de apoyar a Carlos Andrés Pérez ante la interrupción del hilo democrático a través del golpe de Estado. ¿Será que nos enseñaron a vivir en democracia y no a defenderla? Me lo responde al regreso de comercial. Buena pregunta. Recuerden que el programa es en vivo, pueden hacer las consideraciones que consideren al lugar en el teléfono 0414-840-788 y mensajería de texto. Estamos en una parte un poco tranquila, histórica, muy a los valores humanos, que bastante nos hace falta ese programa de Arturo Larpietri. Y después que finalicemos este ejercicio numérico, monetario, vamos a entrar un poquito en materia y ponerle carburro al programa. Terminamos diciendo, le comenté de que nos enseñaron a vivir en democracia, pero no nos enseñaron a defender la democracia. 1987, usted es candidato a la presidencia, usted llegó de segundo con 40%, se establecieron una serie de movimientos sociales, los cuales no fueron combustión espontánea, sino que fueron muy bien dirigidos, porque estamos hablando de que habían sectores que estaban en un proceso de conspiración perenne. Llegamos entonces al caso de el cambio, que no tengo moneda de esa época, en el año 98, cuando el sector de la izquierda, primero por el gobierno de Caldera a través del Chiripero, que amalgamó los partidos que originalmente tenían tendencia de izquierda, los puso en un solo ente jurídico, lograron capitalizar, posteriormente hubo el proceso de indulto al ciudadano Chávez, posteriormente gana Chávez las elecciones y entramos entonces en un proceso que fue la constituyente. En este programa de televisión, yo tuve la oportunidad de decirle a Chávez, que Dios lo tenga en la gloria, y creo que la historia será su juez del legado que hizo. Nosotros no estamos en estos momentos en condiciones de establecer ser jueces, es la historia quien va a determinar su legado. De que si se hablaba sobre el tema de una reforma constituyente, yo fui muy categórico al decir de que la reelección no podía ser de manera indefinida. Y que el aspecto bicameral del poder legislativo tenía que mantenerse. Claro. Ahí me puse yo fuerte, de que no podía establecerse una reelección de manera indefinida y por otra parte de que había que respetar el tema del poder legislativo porque pareciera mentira que quien era el punto de eje de equilibrio a nivel del cuerpo legislativo era la Cámara del Senado. Claro. ¿Okay? Pero es que además es la Cámara Federal. Es la Cámara Federal. El absurdo más grande es que la nueva Constitución dice Venezuela es una república federal y eliminaron la Cámara Federal que justamente es el Senado. Chávez toma el control del país, empieza con su proceso constituyente. Tenemos que en ese momento hubo mucha convocatoria de diferentes sectores del país, inclusive hasta el mismo TSJ en su momento también ratificó las bases jurídicas para la reforma constitucional. Ocurre el acto del referéndum y coincide con la tragedia de Vargas. Volvemos a caer en el tema de la historia. Parece mentira, tantos años después de la tragedia de Vargas, nadie se acuerda que hubo ese problema en Vargas. Memoria precaria, memoria frágil. Sumamente precaria. 2012, tenemos un billetico de 2 bolívares. Ya estamos en otro proceso histórico que es la enfermedad del señor Chávez, su fallecimiento en el 2013 y la elección del señor Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el cual está en vigencia hasta este momento. Y cuando yo toco esta monedita de un bolívar, por favor cámara, de un bolívar emitida en el año 21, cuando yo extrapolo esta moneda del año 2021, al fuerte del año 35, prácticamente las cosas que existían y las bases y los pilares de la democracia y los pilares de una sociedad en vías de desarrollo, que bastante se dijo en Venezuela, en un lapso del 2012 al 2021, que estamos hablando de 9, 10 años, en la hecatombe de este papelito a esa moneda, monedita. ¿Usted no la conocía? ¿La acaba de conocer ahora? La acabo de conocer ahorita, yo no sabía que teníamos todavía. En este lapso del 2012 al 2021 nos conseguimos de que el país, producto de malas políticas que se vienen arrastrando desde hace mucho tiempo atrás,
porque hay que tener también un punto de objetividad de que todo no es parte del gobierno de Chávez, sino que también venía elementos que venían distorsionando para que esto viniera a suceder. Nos conseguimos que ha habido un punto de aceleración estratosférico del deterioro de Venezuela en 10 años. Porque el movimiento migratorio que ha tenido Venezuela en 10 años nunca se había visto. Nunca. El tema de la inflación que tenemos nosotros en Venezuela, Nunca. hemos batido récord a nivel mundial. Y de la recesión también. Ahora, vienen entonces las situaciones encontradas. Hay un segmento de la población que dice que eso es producto de unas sanciones económicas. Hay otro segmento de la población que dice que las sanciones económicas vienen precisamente por el incumplimiento de los estados y del paradigma democrático, que es automáticamente sancionado por la comunidad internacional. Pero también tenemos un caso muy simpático. En el 2012 ocurre un hecho muy interesante que permitió calibrar in situ la posición electoral venezolana, que es que en las elecciones del 2015 la oposición gana en mayoría. Contundentemente. Y no hicieron nada. Absolutamente. Lo único que se hizo fue un cuadro de Simón Bolívar y de Chávez, lo de Chávez, sacarlo del palacio. Entonces uno dice... Se despilfarró esa Ajá, victoria. y ahí entramos ya con un poquito más de materia. Señor Fernández, doctor Fernández, yo tuve unos años afuera, regresé hace poco. Estando afuera, me abstuve de estar haciendo comentarios políticos porque no estaba aquí en Venezuela. Es lo correcto. Respecto. Pero a mi llegada, hablando con gente amiga y mis clientes, yo he logrado palpar que en un momento determinado existe menos empatía hacia a la oposición que hacia el mismo gobierno. Porque ha sido un proceso de ensayo, error, aprendizaje, y que lo único que falta es Osmel Sousa para dirigir las locuras de la oposición, donde lo conseguimos con el Carmonazo, que yo quisiera en este momento, regresando un poquito otra vez para atrás, ¿qué dijo usted? ¿Cuál fue su planteamiento con el tema del Carmonazo? Que fue un disparate. Un disparate. Que fue una locura, un golpe militar. Porque yo hablé con Pedro Carmona ese día en Miraflores y le dije, ¿quién te nombró a ti presidente? Y me dijo el alto mando. Entonces esto es un golpe militar. Golpe de Estado. Y además le agregué qué necesidad hay de disolver el Congreso. Eso es un atentado contra la Constitución. Y los gobernadores y los alcaldes, ¿por qué te metes con eso? Bueno, aquello fue un desastre que empezó además por un hecho increíble. El señor ministro de Relaciones Interiores, que era un general de la confianza del presidente Chávez, le informó al país que el presidente, la cual aceptó la renuncia que le había pedido el alto mando militar. Creo que es portugués hoy en día. ¿Así? Claro. Bueno, y tuvo no sé cuántos años de embajador en Portugal. Creo que todavía está. En su país de paternal. Bueno, entonces yo veo, esto es un vacío de poder, déjame ir a Miraflores a ver en qué medida puedo colaborar a darle sentido a esto. Pero me encontré con que aquello fue un desastre, como es un desastre también lo del gobierno interino, como ha sido un desastre tan... ¿Usted se refiere al señor Guaidó? Al señor Guaidó. Eso fue como una mala actualización del Carmonazo. Eso fue unos consejos que vinieron del norte, que eran los siguientes: absténganse de participar en las elecciones para deslegitimar al gobierno del señor Maduro, inventen un gobierno interino que invite a la comunidad internacional a intervenir, incluso militarmente, para derrocar al gobierno. Bueno, todo eso fracasó, todo eso se fue a la porra, y lo que hicieron fue regalarle a Maduro 6 años más en el poder, y por eso se explica, porque no fue capaz la oposición, o no fuimos capaces los opositores, de construir una alternativa democrática seria que por la calle real, o sea, por la ruta electoral, convocando el voto del pueblo, pudiéramos salir del gobierno de Maduro. Entonces se convocó a la abstención y se inventó el gobierno interino, y todo eso fracasó. Y se le regalaron a Maduro 6 años más de poder por la abstención. Ahora lo importante es sacar la tarea hacia adelante, porque este papelito y esta moneda miserable lo que revela es la catástrofe de la economía venezolana, porque la moneda refleja la salud de la economía venezolana, independientemente de que el régimen de Juan Vicente Gómez
hubiera sido violatorio de los derechos humanos y tenía presos políticos y no sé cuántas cosas, pero hubo gente muy importante como Gumersindo Torres, por ejemplo. Bueno, Gumersindo Torres fue contralor en el gobierno de López Contreras, pero hubo gente muy eminente que estuvieron en el gobierno, en los gobiernos de Gómez, que mantuvieron una economía sana. Y después vino López y Medina y mantuvieron una economía sana. Y había un Banco Central Independiente. Y lo creó el gobierno de Y había un López Banco Central Independiente. El gobierno de López Contreras creó el Banco Central y ahora me encuentro con una cosa muy pintoresca. Hay algunas voces por ahí que dicen que hay que eliminar el Banco Central de Venezuela porque el Banco Central es fuente de corrupción. Si ese es el argumento para eliminar el Banco Central, entonces habría que eliminar a Miraflores también, porque Miraflores es fuente de corrupción. Y los que proponen eso dicen, no, vamos a dolarizar la economía, o sea que vamos a sustituir el Banco Central por el Federal Reserve Bank de los Estados Unidos. Y vamos a eliminar Miraflores y vamos a sustituirlo por la Casa Blanca. Y entonces lo que estaríamos es creando el Estado número 53 de la Unión Americana. De la Unión Americana. La identidad es la soberanía del pueblo. Y desgraciadamente el sentido de pertenencia falla. Voy a leer rápidamente unas preguntas que están llegando de afuera. Señor Lodeiro. Economista Lodeiro, cumanés, se encuentra en este momento en España. Él ha sido un asesor de las Naciones Unidas, de la Unión Europea, y ha participado en varios proyectos internacionales de países en conflictos y en países que están atravesando graves crisis. Interesante. Él pregunta, en mi opinión la democracia venezolana está huérfana, esta pregunta viene de Galicia, Santiago de Compostela. En mi opinión, la democracia venezolana está huérfana de partidos políticos fuertes y por ello es parte de su infuncionalidad. Los dos caudillos del partido del estatus, David Copey, Cap y Rafael Caldera, son artífices de la destrucción de la presencia de los grandes partidos en Venezuela y de gran medida culpables de que hoy vivimos lo que hoy vivimos. ¿Qué opinión merece usted esto siendo y entendiendo una de las víctimas con nombre y apellido de esa destrucción? Esa es una pregunta. Seguimos. Doctor Fernández, saludo al ingeniero Mercado, sobrino del difunto José Vázquez de Carúpano, su amigo. Lamento no poder haber asistido a su conferencia. Invitado por Benavides. El licenciado José Jesús Berrizbeitia en Atlanta pregunta: ¿cuál es la vigencia de la democracia cristiana en Venezuela hoy en día? Vamos a comerciales y regresamos de inmediato. Bueno, retomamos el programa Perspectiva. Doctor Fernández, quedó en el aire una pregunta que formuló el economista Lodeiro de Santiago de Compostela. Dice, en mi opinión, la democracia venezolana está huérfana de partidos políticos. Así es. Y entonces él dice, los dos caudillos de los partidos estatus, David Copey, Rafael Caldera y Carlos Andrés Pérez, son artífices de la destrucción de la presencia de los grandes partidos en Venezuela y en gran medida culpables de lo que hoy vivimos. Su respuesta, pues ya estamos en los últimos minutos. Pues bueno, mira, en alguna medida tiene razón. El doctor Caldera en 1993 resolvió dividir a Copey, lanzarse fuera, y Copey se dividió, se debilitó muchísimo. Y Carlos Andrés no tanto. Yo creo que en Acción Democrática cometieron muchos errores. Postular, por ejemplo, al señor Alfaro Usero, que era una persona muy respetable, pero que no era presidenciable. Y entonces el país resolvió buscar otros caminos diferentes, ¿no? La pregunta que hace el licenciado Berrizbeitia sobre el tema de la presencia y la actividad de la vigencia... Los valores de la democracia cristiana tienen una vigencia enorme. ¿Cuál es el principal valor de la democracia cristiana? El respeto a la dignidad de la persona humana. Eso tiene una vigencia absoluta. Se viola la dignidad de la persona humana cuando se violan los derechos políticos, por ejemplo, pero también se viola cuando se mantienen niveles de pobreza y de miseria que son contrarios a la dignidad de la persona humana. La democracia cristiana defiende la democracia y que falta nos hace eso, defiende la libertad, defiende la dignidad de la persona humana, defiende el bien común, defiende el principio de la representación de la sociedad en el gobierno, que no sea un gobierno de oligarquía, sino de participación popular. Esos valores están vigentes. Lamentablemente empezó el siglo XXI con el Partido Demócrata Cristiano muy debilitado, no solamente por la división del año 93, sino por el error que se cometió cuando intentaron aprovecharse de la simpatía, de la belleza, de la popularidad de la señora Irene Sáez, y el país dijo, esto no lo entiendo y no lo acompaño. Problema de marketing, lo dije hace un momento, inclusive cuando hubo el tema de la Plaza Altamira.
Faltaba Almador Bendayán y Joaquín Riviera. Así es. Le voy a pedir al canal que me dé unos minutos extras porque estamos en la parte final y entramos ya en las preguntas que la gente también quiere saber. Doctor Fernández, con el tema de la oposición, usted ha sido muy categórico al indicar de que debería haber un consenso y no una elección. Porque la elección genera divisiones y fracturas. Así es. ¿Ok? Se avecina en las próximas semanas la votación. ¿Qué escenario ocurre en Venezuela con el caso de 3 personas que tienen inhabilitación? Que el caso de María Corina, Caprila Rawowski y el otro señor... Freddy Superlano. Supongamos que alguno de los 3 sea el electo por la intención del voto. Lo primero que tengo que decir es que la inhabilitación es una aberración jurídica. Eso no tiene ningún fundamento en el derecho constitucional. Que una persona se prive de los derechos políticos sin un juicio en el cual pueda defenderse, sino por una decisión administrativa. Ahora, dicho eso, lamentablemente ahí está la inhabilitación. Entonces, frente a esas circunstancias, si en esas primarias se eligiera una de esas 3 personas, ¿qué ocurre? Hay 2 caminos. O se llama la insurrección, y eso es lo menos que le conviene a Venezuela, o se buscan soluciones como las se buscaron en Barinas. En Barinas ganó Superlano, le informaron que estaba inhabilitado después que había ganado la elección. Y se buscó una solución de consenso, y esa solución prevaleció. ¿Qué es lo que hay que hacer en Venezuela? No había necesidad de pagar este precio de este pleito, digamos, degradante que se ha dado en los cuadros opositores con el tema de la primaria, sino que pongámonos de acuerdo. La Iglesia Católica da un ejemplo muy grande, porque el Papa no lo eligen en primaria. Al Papa se reúnen los más sabios, los que tienen más experiencia, y propone, este es el hombre, la persona indicada para esto. Yo lo que creo es que en Venezuela tenía que hacerse un esfuerzo de liderazgo nacional, no solamente partidista, sino los líderes de la empresa privada, de los sindicatos, de las academias, tratando de promover una plataforma de consenso que tenga un programa consensuado y un candidato consensuado. Y ante un evidente escenario de que algunas de las personas favorecidas estén inhabilitadas, entonces, ¿qué quedamos con el tema? ¿Quedamos como el Parlamento del 15 que con mayoría no hacía nada? Quedamos en que las alternativas son muy claras. O se llama a la insurrección en vista de que yo gané la primaria y no me quieren admitir que me inscriba porque estoy inhabilitado o inhabilitada, entonces llamo a la insurrección. ¿Y qué papel juega usted en este momento de la historia? Aconsejar y aconsejar y aconsejar sin fatigarme. Señores, hay que construir una alternativa seria, que tenga un programa serio de gobierno y que se postule un candidato que reúna las condiciones para ser un buen presidente. Fíjese una cosa, doctor Fernández, con el tema generacional y con el tema del conocimiento de la historia. Este programa tenemos que ampliarlo en otro momento porque se me quedó bastante corto. Esto que va a ocurrir será en las próximas semanas. Usted no es parte activa en ese proceso de elecciones, pero usted tiene una credibilidad y tiene una altura moral en un proceso que puede ocurrir de transición. A mí algo que me tiene muy preocupado es el tema de la falta de pertenencia, la falta de empatía de las generaciones de relevo nacidas desde el año 90 y tanto hasta la presente fecha, en las cuales han sido reseteados desde el punto de vista histórico. Debo poner este ejemplo que me ocurrió, que Domingo no ha llegado, ok. Estaba con Domingo tomando un café en estos días, y le digo a Domingo, estamos hablando, entonces Domingo escribe, y me menciona, me pasa las cosas, le digo, mira Domingo, te voy a decir algo. Hoy en día, un muchacho joven no tiene capacidad de más de 4 segundos para buscar una información. Cuando tú escribes tanto, la gente no lo lee. Así es, desgraciadamente. Y te voy a decir algo para que veas la magnitud de lo que está ocurriendo, que yo lo venía presentando en la universidad. Cuando yo me retiro en el 2015 de la universidad es porque yo doy Derecho Internacional y los niños que me estaban llegando en la mañana, porque yo daba clase mañana en la noche, me costaba hablar de Historia y Geografía Universal. Estando en ese sitio, un muchacho joven, mesonero,
muy educado por cierto, le digo, Daniel, ven acá, ¿qué estudias tú? Yo estudio ingeniería de telecomunicación. Ah, está bien. ¿En dónde? En el Instituto Rusián, que anteriormente era el IUTEP. ¿Qué estás estudiando? Ingeniería de telecomunicación. Muy orgulloso. Ah, ok. ¿Cuántos años tienes tú? 22. Dime cuáles han sido los presidentes que ha tenido Venezuela en la democracia. Me dice Chávez. Te estoy preguntando cuáles son los presidentes que ha tenido Venezuela durante el periodo democrático. Chávez. Ni siquiera nombró a Maduro. Chávez. Y digo, hay que conocer la historia de entonces, cuando yo observo el parlamento de la oposición y de todo, porque claro, el sector de gobierno indudablemente tiene lo que son las maquinarias. Escuché al candidato Prosperi ayer aquí en Cumaná decir que bueno, que Acción Democrática tiene una maquinaria, pero es que tú no hay un problema de maquinaria, es decir, claro. Vamos a estar claros, es decir, a mí me tienen que convencer por quién vamos a votar. Y de algo estoy convencido, doctor Fernández, que aquí no puede haber un talibán gobernando a Venezuela en los próximos años. No puede ser. Aquí quien gobierna Venezuela tiene que ser una persona que viene para dos Venezuela. Porque aquí no se le puede dar espalda ni a la oposición ni al chavismo. Pero el tema del vacío histórico, con sentido de pertenencia, de una generación que puede sumar 2, 3 millones de muchachos. Yo me encuentro, doctor, que están acéfalos de cualquier tipo de relación de factor que nació con la empatía. ¿Qué opinan ustedes? Es dramático. Creo que tiene mucha parte de razón. Yo estoy recorriendo el país justamente por eso, porque de repente siento que mi obligación en este momento de la historia venezolana es tratar de contribuir a que se construya una alternativa frente a lo que representa la cultura del socialismo democrático, que se construya una cultura de la democracia moderna, de una democracia moderna con servicios públicos que funcionen, un país que tenga agua potable, que tenga electricidad, que tenga vialidad. Tú no te imaginas la indignación que me da a mí cuando vengo desde Caracas hasta Barcelona y esa autopista no se ha construido. En Venezuela ha pasado un aguacero de petrodólares y los gobiernos, ni los de la cuarta ni los de la quinta, han sido capaces de completar esa autopista. Y cuando llego a Barcelona para seguir a Cumaná, yo me acuerdo que yo me comprometí con la gente del Estado Sucre a que si yo ganaba la elección presidencial de 1988, iba a imponer todo mi esfuerzo en construir una autopista turística entre Barcelona y Cumaná y que se prolongara hacia Carúpano, y Río Caribe, y Guaraparo, y Lapa, y hasta Huilla, porque es un paisaje maravilloso. No, y lo que significa como desarrollo, pero es que también hay una cosa, doctor Fernández, que yo no salgo de mi capacidad de asombro lo que ha ocurrido específicamente en el Estado Sucre en los últimos años. Si hay algo que tengo yo que reconocer de manera objetiva, ¿ok? Con estos 20 años de administración del gobierno de Chávez Maduro, más que todo con el tema de Chávez, es que al Estado Sucre en estos últimos 20 años le ingresó más dinero que todo el periodo democrático junto. Aquí hubo una inversión para hacer una autopista. A Venezuela le ingresó. No, yo me refiero, fíjate en el caso de Estado Sucre, aquí se hizo una inversión millonaria para hacer una autopista que podía empezar en Huila y terminar en Cúcuta. Aquí se hizo una inversión millonaria para hacer un puerto de aguas profundas con un movimiento de tierra de más de 500 millones de dólares solamente en estudios de proyecto que ahí está abandonado. Aquí se hizo una inversión gigantesca en el proyecto gasífero, para aumentar las cuestiones petroleras. Aquí se hizo un proyecto millonario para el tema de la termoeléctrica y todo se lo han robado. El tema de la corrupción, ya no, el tema de la corrupción ya es un problema totalmente genérico. Descomunal. Inconmensurable. Ajá, y entonces, ¿es inauditable o qué vamos a hacer nosotros? Ya me están avisando, seguimos. Doctor, ¿usted estaría dispuesto a ser parte de un gobierno de transición? ¿Usted sería parte de mantenerse a la reserva? ¿Qué se aspira de Eduardo Fernández, el politólogo, el abogado, el conocedor? Estoy dispuesto a dar cualquier tipo de colaboración que me sea demandada. En estos días me dijo una señora, pero usted ¿por qué no se dedica más bien a cuidar a sus nietos? Y le dije, señora, por cuidar a mis nietos yo estoy metido en esto, porque yo quisiera que mis nietos crecieran en una Venezuela moderna, con democracia, con respeto al Estado de Derecho, con una constitución que se respete, con agua potable, con luz eléctrica para todos los venezolanos todo el tiempo, con vialidad, sin corrupción, sin pobreza
Entonces yo estoy diciéndoles, mire, tenemos que pensar bien para no cometer el mismo error que se cometió en los primeros 23 años, que es que hemos tenido dos presidentes, independientemente del respeto que se merezcan ellos, que no estaban preparados para ser presidentes. El señor Chávez estaba preparado para ser teniente coronel de la Fuerza Armada, pero esa es su preparación, y eso no es suficiente para ser presidente. Y el señor Maduro estaba preparado para ser dirigente sindical del Metro de Caracas. Pero... ¿Los candidatos a la oposición están preparados para ser presidentes? Ay, Dios mío, yo me preocupo mucho por eso, porque son gente muy estimable, pero yo de repente digo, esta persona podrá ser jefe del Estado. Esta persona será posible que sea comandante en jefe de la Fuerza Armada bolivariana, porque no es una Fuerza Armada que vamos a importar de Suecia o de Finlandia, no, es la que tenemos. La Constitución define el perfil que debe tener el presidente, el baremo, una persona que califique para ser jefe de Estado, para ser jefe de gobierno, para ser comandante en jefe de la Fuerza Armada, para conducir la política internacional del país, para dirigir la hacienda pública. Y de repente veo unos nombres y unas personas, incluso con algún precandidato hablé y le dije, tú por cierto has pensado que si ganas vas a ser comandante en jefe de la Fuerza Armada. Ah, no había pensado en eso. Culto a la mediocridad, predisposición al no y la apología al caos. 5 preguntas puntuales. Le pido al canal, por favor, unos minutos extra. Y usted me lo responde de manera puntual. ¿Usted considera que la intromisión de Rodríguez Zapatero en las actividades venezolanas han sido provechosas o han sido en contra? He estado siempre en contra de eso porque ¿Usted opina de que la participación, la injerencia del gobierno de Cuba en la política interna venezolana? Absolutamente negativa. ¿Usted qué opina acerca del progresismo en el mundo y el avance del progresismo hoy en día? Eso que llaman progresismo es una aberración, esa cosa sexual. Dios nos creó hombre y mujer, y la familia debe estar constituida por un hombre, por una mujer y por unos hijos. Sí, inclusive cuando los antropólogos destapan las urnas, las excavaciones de Tutankamón y todo, ahí hay dos géneros, varón o hembra. Claro. Pero estamos viendo de que existe un marketing porque hay una agenda 2030 que quiere controlar la población. Es la agenda del egoísmo. El egoísmo. La gente no quiere, esos ricotes, los ricos que mantienen esa campaña, no quieren que haya más gente porque ellos quieren seguir siendo ricos. Dejen que nazcan los... Y no vamos a hablar del problema del agua. El que gobierna Venezuela en la próxima... El próximo presidente de Venezuela no solamente tiene que ser una persona competente, capaz e idónea, sino que tiene que ser una persona que esté conformada con un equipo calificado para poder llevar adelante los retos, porque hay una cosa que no nos da tiempo de tratar. El reservorio minero de Venezuela, la potencialidad de Venezuela como país, de convertirlo en la potencia... La primera ventaja que tenemos es la ubicación geográfica. Sí. Que felizmente ninguna revolución puede cambiarla. Y con el tema de la edad, y con esto concluyo, y lo invito a otro programa de televisión, es que siempre se toca el tema de que la edad. ¿Usted utilizó este aparato? ¿Qué aparato es ese? Ah, ese es el teléfono. BlackBerry, ¿se acuerda? Sí, claro. Usted podría utilizarlo, ¿verdad? Yo lo usé. Ajá. ¿Y qué teléfono utiliza usted ahorita? Yo tengo... Uno inteligente, ¿verdad? BlackBerry. ¿Ah? Un iPhone. Ok. Usted tiene 82 años, utilizó este teléfono y puede utilizar un iPhone. Ese jovencito que tengo aquí al frente, mi asistente Samuel, el comunicador social, no sabe utilizar este teléfono. Se nos cayó el teléfono. Así que estamos hablando con parte de la historia. Yo aspiro y espero que en los próximos 18 años, cuando usted tenga 100 años y yo tenga 80, tengamos la oportunidad de estar vivos y tener una Venezuela tener una Venezuela cambiada, moderna, con democracia. Este canal es su canal. Ha sido un honor inmenso compartir con usted. Muy grata la invitación. Y lo invito cordialmente en otra oportunidad a continuar el programa porque se nos quedó. Estoy muy sorprendido de que no hayamos hablado antes. Sí, fíjate que pero yo en todo caso muy contento. Pero bueno, nunca es tarde cuando la dicha es buena. Y como dice el refrán, tigre no come tigre. Que por cierto, tu segundo apellido es León, ¿no? León. Yo soy tigre, pero yo respeto a los leones porque el león es el rey. Y yo respeto a los tigres. Dios me lo bendiga. Amén. Gracias. Estimados televidentes, espero que el programa haya sido de su agrado. Muchas gracias. Ha sido historia. Muchas gracias. Y les prometo que en otra oportunidad que el doctor Fernández esté aquí, tocaremos temas más actualizados, pero quería de verdad tocar el tema de la historia y que como esto se va a publicar en YouTube, algún padre representante coloque a uno de sus hijos a ver la historia de Venezuela que tan bonita es. Sin más que hacer referencia, como siempre lo he dicho a lo largo de 3 décadas,
Con el esfuerzo de todos hagamos de Sucre el Estado ejemplo de Venezuela. Dios lo bendiga y hasta otro momento.